Okay. Buenas noches desde Sydney, Alberto y Marvin, unos nuevos amigos, un nuevo amigo aquí que trae el doctor de la salsa para hablarnos de la movida latina. ¿Cómo han estado? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo ha estado la situación COVID? De tantas situaciones que suceden y no suceden en estos tiempos, ¿no? Mucho Bueno, silencio. pues sí, de nuevo agradecer que continuamos, o que continúe usted primero que todo con la idea del programa y hoy traemos a otro artista, ¿no? Hace 8 días entrevistamos a un artista desde Santander de Quilichao, un pintor, eh, pero hoy yo no sé cómo definirlo. Yo creo que Marvin es una persona que vende arte de Centroamérica, de países como México, como Guatemala, como Costa Rica. Vende artesanías, que a mí me parece que es una expresión artística, no sé, contestándole lo del COVID, lo del coronavirus, la situación en Sydney está un poquito empeorando, hay mucho dilema, la policía está cumpliendo con su labor y bueno, pero entremos al caso de nuestro amigo hoy. No sé, por ejemplo, esto yo quiero mostrarlo a quien nos ve. Esto alguna vez me lo regalaron en Ecuador cuando trabajé con campesinos. Es una miniatura, es hecha en barro, es una cosa muy sencilla, pero también puede ser algo que me regaló un escultor irlandés que hizo esto, por ejemplo. Esto es un jamaiquino con un tambor, usted que le gusta el reggae y le gusta la música. Y un tremendo bareto, vea. Sí, un tremendo. Bueno, Está pegándole, sí, pero está, sí, hace sí, parte del sí, arte, ¿no? hace parte del arte. Esto. Es una Y expresión. vamos a hablar hoy con Marvin Tapia, director de un shop que se llama The Token Shop. Pues Marvin, primero que todo, gracias por estar acá con nosotros, compartir un momento en este programa y cuéntenos, Marvin, ¿cómo así un costarricense por acá? Eso, buenas noches, ¿no? Aquí yo no sé quién está escuchando, pero aquí en Australia pues son las 6 y resto de la tarde del día viernes. Y sí, yo nací en Costa Rica y vine aquí a los 21 años. Mi papá antes de eso se había venido para acá como se vinieron digamos, el primer lote de gente que vino a Australia fue en los 70s por ahí. Yo me acuerdo que estaba pequeñito y llevé a mi papá con un amigo a la parada de buses en San José. De ahí se iban a Panamá en bus y después en Panamá en el canal se montaban en uno de esos barcos enormes y se bajaron aquí en ¿cómo se llama? En Circle Key. Me imagino que o sea, una odisea para esa gente en esa época cuando no habían medios sociales, por ejemplo. Ellos sabían que iban y llegaron aquí, bueno, ahí se la jugaron, como decimos nosotros en Costa Rica, y él aquí, bueno, hizo su vida, se casó con una señora del Perú, tienen 2 hijos y luego ya después de los años me trajeron y yo vine ya como residente permanente. Hoy en día que uno conoce gente que sabe lo que le cuesta que le den ese tipo de título a uno, ¿verdad? De residente permanente. Por lo menos en mi caso yo no tuve ningún problema, yo vine como reunión familiar y desde que vine aquí estoy, ¿no? Tuve la gran dicha de estudiar agronomía. Alberto y yo tenemos esa cosa en común que nos encanta la parte agrícola y de hecho cuando nos conocimos hablamos de eso bastante, ¿no? Sin embargo, a través de como es la vida, ¿no? Uno no sabe, o sea, yo terminé aquí y uno, digamos, se adapta a las dos culturas, digo yo, ¿no? Y
Y después de que yo me gradué en la Universidad de New England, en Armidale, me tocó regresar a Latinoamérica para encabezar o para, digamos, liderar una empresa, un emprendimiento nuevo en esa época, basado en Estados Unidos, y luego yo me pasé para Costa Rica y de ahí estaba operando prácticamente. Por allá anduve como 11 años. Y bueno, fue algo interesantísimo en el campo agrícola. Me tocaba ir a todos los países y si uno siempre veía ya la gente que hace cosas en los campos, ¿verdad? Las artesanías y ese tipo de cosas. Y eso hasta cierta forma como que lo influenció a uno, pero lo que yo manejo hoy nunca, no era para mí una cuestión que yo lo pensé, sino que simplemente se dio. Y bueno, aquí seguimos, ¿verdad? Y muy interesantemente, ahora que estamos en la pandemia, que estamos aquí encerrados y todo eso, ¿no? Me da la libertad, por ejemplo, de poder estar más en la casa con los niños, con mis hijos, y uno está terminando en el año 12 y la otra está en el año 8, entonces uno está por lo menos ahí presente para ayudarles en lo que uno pueda, ¿verdad? Y así es, pero bueno, es interesante como la vida se torna, ¿no? Da un giro y uno hasta cierto punto, digamos, yo siempre he dicho que yo soy un bendecido de poder tener dos países tan lindos, ¿no? Australia y Costa Rica, ¿no? Y entonces uno se identifica con los dos de forma orgullosa porque uno realmente conoce las dos culturas. Así es. Marvin, ¿y qué extraña que usted diga realmente esto es algo que no lo voy a encontrar aquí en Australia, o qué extraña de esa tierra en el que lo vio usted nacer realmente? ¿Hay algo que o usted o ambas las quiere por igual naciones? ¿Cómo maneja usted ahí el sentimiento? Ese sentimiento es una pregunta interesante. Yo creo que uno como latino, yo siempre he dicho que aquí los latinos en Australia, hasta cierto punto, somos bien vistos. O sea, no somos, bueno, vos sabes como en Estados Unidos hablan de discriminación contra los mexicanos y ese tipo de cosas. Aquí yo creo que el latino ha llegado y ha hecho su tarea, simplemente se han desenvuelto, los hijos de esa gente que llegaron primero han estudiado y han progresado, ¿no? Pero lo que es el carisma y el cariño natural que uno tiene hacia la gente. Yo creo que eso es algo que cuando vos estás involucrado en la cultura, digamos, anglosajona, te das cuenta. Bueno, Alberto, vos trabajas estás exactamente trabajando ahí, como en ese asilo de ancianos. Y a mí me llama mucho la atención, antes pasaban muchos de esos señores por aquí, yo hablaba con ellos un ratito, ¿no? Y de gente muy sola, de gente que su familia simplemente los mete ahí y punto. Yo tengo a mi abuelita, por ejemplo, y esa parte humana que tenemos los latinos, yo no sé si mucha gente de nuestra gente, estamos hablando de toda Latinoamérica, no estoy precisamente hablando de Costa Rica, ¿no? Porque, como les digo, yo estuve mucho viajando por toda Latinoamérica y sí me da cuenta que es un factor en común que todos tenemos. O sea, nosotros los latinos nos gusta esa parte. Yo me acuerdo cuando yo fui a la Guajira, por ejemplo, y que le sacaban a uno la mesa y le sacaban una silla y empezaban, era una cosa impresionante, ¿no? En una forma espontánea. En cambio aquí, la gente, mira, que tienes que llamar, mira, hagamos una reunión, ahí se hace, ¿no? O sea, no hay espontaneidad, que es una cosa que a nosotros los latinos nos sobra, ¿verdad? Nos hace falta. Sí. No, mira, Marvin, perdón que te interrumpa, es que usted toca un punto crucial porque hay una persona que empezó a poner el punto sobre la I, sobre el tratamiento de la gente mayor, del adulto mayor, y es Will. No es porque él esté al frente, no, ni mucho menos, pero Will una vez me comentó eso, me dijo, oiga, vea, hermano, mire cómo aquí terminan la gente mayor en un ancianato. Hay varios factores. Yo quisiera resaltar positivos y negativos factores. Primero que todo, el positivo, yo logré hablar con una persona muy allegada a mí y involucrada en investigaciones
de carácter medicinal, ¿no? Con medicinas. Y esa persona me decía a mí que el desarrollo de la medicina en países del primer mundo como este permite que la vida se postergue más tiempo. Eso es algo que puede ser positivo o negativo. Lo segundo es que, por ejemplo, frente a culturas como la China, donde el anciano es traído, donde el hijo mayor o donde, pues, no sé, ellos tienen un vínculo muy fuerte con sus padres y no, es muy prejuicioso dejar un padre en un ancianato, eso es muy mal visto. Pero también es cierto que en nuestros casos, por ejemplo, el latino aquí es visto como muy pasional, para bien o para mal, nosotros somos pasionales. Y voy a terminar con algo, y es que aquí el ritmo de vida uno aquí para detenerse y para cuidar de un viejito, terminas no produciendo, terminas no trabajando, sí, no sé qué tengas que decir, Will. Yo tengo también una idea, doctor, y Marvin, y hay veces creo que también el desgobierno que hay en nuestros países hace que nosotros seamos personas más de familia, ¿sí me entiende? Porque la familia para nosotros en Latinoamérica juega el papel más importante de la sociedad, o en algunas sociedades tal vez, ¿no? Y la familia es la que usted lo salva cuando usted está en una crisis de dinero, tenga $1,000 o $100 o lo que sea. La familia, si se enfermó. Entonces aquí en Australia, como todo está tan organizado, usted tiene seguros, si se queda sin trabajo, el gobierno le paga algún dinero. Entonces pienso que esa parte de la familia ahí está un poco más disipada que de pronto en Colombia, no sé. Eso es como que yo lo veo así. Sí, sí, quisiera... pero ahí lo que, ahí es una cosa interesante, Will, porque, o sea, totalmente, la parte de nosotros, del núcleo familiar, digamos en Latinoamérica, no es solamente mi hermano y mi hermana. Yo tengo allá en Costa Rica un hermano y una hermana, ¿no? Aquí tengo 2 hermanos nacidos acá, pero allá nos vamos a toda la familia, o sea, los primos, los tíos, y como decir, Ben, Will, todos nos ayudamos, todos somos un grupo, y generalmente entre todos van cuidando al otro y ahí vamos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa digamos, con la sociedad en Australia? Es precisamente ahora, en el 2021, eso está modificando hasta cierto punto, pero si ustedes, digamos, a la gente meramente anglosajona que vive, digamos, en las afueras de Sydney, por ejemplo, porque aquí somos muy cosmopolitas, ¿no? O sea, pero si usted va al campo donde yo trabajé, por ejemplo, un chico ya, digamos, de 17 años, ya esa persona está casi que lista para que empiece a volar. O sea, inclusive sí, los papás le pegan una patada en el culo, bueno, ya, es hora que huele. Y ahí van, ¿verdad? Esa parte en Latinoamérica no tenemos esa parte. Le voy a tirar ahí 3 datos y una pregunta. Perdón, 3 datos y algo para conversar. La primera es, en nosotros es visto como el destete, ¿no? Inclusive hay hijos que 30, 40 años siguen en el núcleo familiar principal de padre y madre. Segundo, nosotros somos una cultura, como ustedes bien dijeron, como ustedes bien dijeron, bueno, no sé, se me saltó el español mal dicho. Nosotros somos familia orientada, family orientated culture, pero también food orientated culture. Pilas con eso. Los países subdesarrollados o los países en vía de desarrollo o los países del tercer mundo son muy, muy, muy fuertemente orientados hacia la comida. ¿Por qué? Porque es una necesidad básica no suplida. Mientras que aquí el 50% de la comida se bota. El 50% de la comida se bota. Y bueno, y lo otro, Marvin, la artesanía, hombre, qué cosas tan lindas tiene usted allá atrás. Mire ese sombrero, mire esa maraca, mire esas, yo no sé si llamarlo molas o esas correas, cuéntenos. Son fajas y correas, sí. Sí, qué cosa tan linda. O sea, para mí, hoy en día,
digamos, y seguimos ahora con la cuestión del COVID, ¿no? Como ha modificado todo, sabemos que en Latinoamérica los diferentes países no han manejado el asunto desde el punto de vista del gobierno muy bien. Y la gente ha sufrido mucho, la gente en las aldeas de ahí les da COVID y el que se salvó y si no, ¿por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces la gente no es como aquí que uno va y se hace la prueba y ahí se la hacen gratis y vámonos y ya. Ahí no, ahí tienes que pagar por la prueba. Y esa parte se hace muy difícil porque cómo la contenés, ¿no? Cómo contenés, digamos, el virus, ¿verdad? Y la propagación. Entonces, desde mi punto de vista de comercio justo, ¿verdad? A mí ya tengo bastante tiempo estar en eso, donde nosotros hemos logrado, digamos, vender el producto de los artesanos de Centroamérica como a 300 negocios alrededor de Australia, o sea, yo los importo y los distribuyo, ¿no? Pero con todo esto del COVID, digamos, la cadena para suplir el producto desde allá hasta acá y para mí a la gente que se lo suplo aquí en Australia, se ha visto afectado, pero montones, ¿verdad? Entonces, de ahí, hasta tal punto que no puedes vender porque no tienes producto y uno esperando a que terminen allá, ¿verdad? Entonces, este año ha sido muy complicado, pero a mí me da mucho, digamos, orgullo saber que lo que uno está produciendo aquí, a ellos les representa muchísimo, ¿verdad? Porque es una forma de ganar su dinero, digamos, para mantener a su familia. Y así de fácil, ¿verdad? Esa parte es muy buena. Y bueno, vivimos en un país en Australia, donde es un país bendecido, la verdad, desde el punto de vista económico, es un poderío bastante interesante y pues a mí me encanta poder, digamos, promover los productos de ellos allá y darles una forma de vida, un estilo de vida al artesano. Así es. Claro, y Marvin, ¿y tienes una tienda? ¿Cómo te mueves en esto de las artesanías aquí en Australia? ¿Y cuánto ya llevas aquí? Dices que desde pequeño, ¿no? Bueno, yo tenía 20 años, llegué aquí cuando iba a cumplir 21 años. Y sí, bastante, sí. O sea, lo mismo, o sea, vamos a lo mismo de todo el mundo, ¿no? O sea, llega uno y en esa época de ahí no habían redes sociales y yo sabía que mi papá estaba acá, pero tuve que llegar a, digamos, aprender inglés, dichosamente en esos días. Y eso es algo interesante comentarlo, digamos, desde el punto de vista de lo que le cuesta hoy a la gente que viene hoy día a estudiar, digamos, inglés, porque tienen que pagarse todo. Cuando yo llegué, eso no existía. O sea, uno llegaba y a uno lo metían a una escuela de inglés que era pagado por el Estado. Era impresionante. Imagínense, así como un ejemplo, en el TAFE aquí en Altimo, que queda cerca aquí en la ciudad, había un curso que el objetivo principal de ese curso era preparar a jóvenes cuyo objetivo era ingresar a la universidad. Entonces anotaban, por ejemplo, química, biología, matemáticas, todo en inglés. Y había 24 plazas, de estas 24 plazas, yo le puedo decir que de los 24 que nos dieron el derecho de entrar, todos nos graduamos de la universidad, todos tienen sus carreras. Entonces, eso es una muy buena inversión del gobierno en esa época, porque prácticamente hoy en día somos, digamos, empleados, digamos, autosuficientes y no dependemos del gobierno para nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos dieron la educación. Hoy en día es complicadísimo. Yo veo a la gente como tiene que partirse el lomo, ¿verdad? Es muy duro, como ha cambiado eso, ¿verdad? Ya está Así es. Preparado, usted tampoco hoy en día está consiguiendo trabajos también, ¿no? La gente que se está preparando tampoco está haciendo pues las quejas de que no se consigue trabajo también en la labor. Sí, muy competitivo, claro. Y esa parte, bueno, y yo, digamos, con las artesanías, cuando yo estaba viviendo en Latinoamérica, dichosamente el lugar donde yo vivo tiene digamos, al frente siempre ha sido un establecimiento comercial. Entonces yo lo usé durante un periodo como mi oficina de consultoría en riego, que cuando regresé a Latinoamérica anduve en eso todavía.
hasta que llegó un punto donde ya no quería más porque tenía que viajar mucho a Latinoamérica, ir y venir, y la verdad que desde Australia es complicadísimo, la verdad. Se hace muy pesado, la verdad, y uno con niños pequeños en esa época y tener que dejarlos, y entonces se cambió el rubro. Bueno, hoy día el Turk & Shop logró, digamos, como ir creciendo. Como dije anteriormente, eso es un establecimiento donde se vende, digamos, yo vendo directamente, pero la mayoría del negocio es suplir a otros negocios alrededor de Australia, ¿verdad? Y lo proveemos como a 300 tiendas alrededor de Australia en la actualidad. Obviamente se ha ido, con esto de la pandemia ha sido todo un poco estancado, pero estamos bien, o sea, uno sigue hacia adelante y esperando ver la luz al final de ese túnel, ¿verdad? Ese es el asunto. Sí, pero ahí la vida a uno le da muchas vueltas y vos sabes que una de las cosas que, o sea, en estos días de la pandemia, el otro día que me topé con Alberto, dice, puña, qué bonito uno conversar con gente. O sea, yo no sé, bueno, es que hay gente que yo sí soy más social, o sea, a mí me gusta mucho hablar con la gente. Pero hay gente que no, hay gente que están contentos con ellos mismos, pero yo sí entiendo que ahorita en estos días de tanta soledad, de que no podemos realmente andar haciendo las cosas que hacíamos, tomar el teléfono y llamar a alguien es muy bonito. Yo me he dado cuenta que estos días la gente lo agradece mucho, ¿verdad? Y eso es muy bonito, poder conversar con la gente un poco, ver cómo están y entonces uno trata de ayudar a la gente también. Ahí tengo varias amigas de Costa Rica que tuvieron bebés recientemente aquí en Australia y los mamás venían a ayudar, más que todo siendo madres primerizas. Es un nerviosismo terrible, ¿verdad? Pero las mamás no pudieron llegar por la pandemia. Entonces yo trataré de ayudarles en los que pueda, ¿verdad? Digamos, dentro del grupo de la sociedad de costarricenses que tenemos acá. Yo en un momento, cuando regresé de Latinoamérica, me postularon y fungí un tiempo como cónsul honorario de Costa Rica aquí en Australia. Entonces me involucré mucho con la comunidad costarricense, que no somos muchos, o sea, dentro de Australia y Nueva Zelanda vemos como 400 costarricenses apenas, somos muy pocos, la verdad, relativamente. Claro. Pero igual me tocó trabajar con ellos desde el punto de vista, digamos, de consulado, ¿verdad? Y eso pues le da a uno, la gente sabe quién soy yo, en el sentido de que muchos tuvieron que venir a buscarme para poder hacer cuestiones de pasaporte y esas cosas, ¿no? Actualmente no lo hago, no lo estoy haciendo, el país cambió y mandó, digamos, diplomáticos de carrera y ya tienen embajador en Canberra y también tienen un cónsul de carrera allá y bueno, y está funcionando bien, pero yo sigo todavía, digamos, como siempre ligado mucho a la comunidad, ¿verdad? Y a mí la verdad que me da placer, o sea, la pasa uno bien, hablando de gente y hablando mucho de comidas, por cierto, de platillos. Sí. No sabía esa parte histórica de Marvin, no sabía cómo había llegado acá, nosotros nos vemos con Marvin, es una cosa, hay un punto de encuentro con Marvin que se llama el Marrickville Community Center, el centro comunitario de Marrickville, porque ahí fue donde yo creo que la primera vez que me encontré con Marvin y yo pensé que él era del país donde viene Will y yo. Cuando empezamos a hablar, yo dije, no, este loco tiene una cara de colombiano que puede con él. Y muchos ticos se confunden con los colombianos. A Costa Rica ha llegado mucho colombiano. Yo recuerdo la migración fuerte de profesionales colombianos del agro a Costa Rica, sucedida a finales de los 90 y en la primera década del 2000. Especialmente, pues yo estaba en Cali y vi más de uno, hasta yo pensé la opción porque ya a mí me venía picando las ganas de salir de Colombia. Mi hermana dice que desde que yo tenía como 7 o 8 años, yo ya hablaba de salir del país. Pero una pregunta, estoy tratando de mejorar el cuento de preguntas. Pero cuénteme, Costa Rica no tienen ejército.
Sí, ¿Cómo es eso es, Costa Rica? Eso sí es algo Que- muy loco, ¿no, doctor? Sí, no, sí. no, pero no, eso es para aprender. Sí, sí, No no, por tienen eso. ejército, Will. Necesitamos Imagínense. escuchar esa idea porque eso sí es una... O sea, nosotros los Viera que, colombianos vivir sin ejército, yo creo No, que... no, no, ¿Cómo no, han hecho ustedes? O sea, ¿cuál es la fórmula, no. viera que, Marvin? sí, sí, veanos. Bueno, es lo que dice Alberto en relación a un parentesco con el colombiano siempre. Mm, La gente me pregunta a mí, ¿usted es de Colombia? Le digo, no, 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 o sea, trate de adivine, no creo que averigue. Y hasta que uno no, hasta después, no, 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 es que usted, ya uno le, de Costa Rica. Y sí, Costa Rica es, bueno, yo, digamos, como habiendo crecido ahí, es un país interesante desde esa perspectiva. De hecho, ahora, este año, que es el bicentenario de la independencia que llega, que viene ahora, y recién cumplimos 94 años de vivir sin ejército, ¿verdad? Que ha sido una cuestión desde el punto de vista, yo les digo honestamente, yo la primera vez en mi vida, en el campus de la Universidad de New England en Amdale, había un tanque de guerra, ¿no? Y esa fue la primera vez que yo vi un tanque de guerra en mi vida. Yo decía, yo me paré a la par y decía, wow. pero ¿qué es esto? ¿No? O sea, ver esa cosa, esa estructura, yo decía, wow. Porque cuando yo estaba pequeñito, el policía típico de Costa Rica andaba con el bastón de ese de madera y nada más. O sea, eso era No way. lo que el policía ¿En serio? andaba. O sea, era muy pacífico todo el tema. Y entonces, a través de las generaciones, creo que muchos nos creamos sin tener un sentido, digamos, de lo difícil que es cuando un país tiene todos los problemas bélicos bueno, Cuba actualmente está pasando por eso. En el 2018 yo estaba en Nicaragua y se lo juro por Dios, yo salí el 16 de abril, nunca se me va a olvidar, del 2018, salí de Masaya de vuelta hacia Costa Rica y eso fue el 16 y el 18 de abril del 2018 la guerra que hubo explotó, o sea, la protesta enorme que hubo de los estudiantes y todo. Y me tocó regresar un mes después. Habían 2 noches de queda, o sea, 2 noches de paz para firmar un tratado, tratando de buscar paz, ¿no?, entre la Iglesia Católica y los gobiernos y la gente. Y yo me tuve que entrar a Nicaragua para tratar de sacar las mercancías que ya las tenía listas, eran como $60,000 que estaban ahí metidos y yo decía, ¿qué hago? Y me tocó entrar y yo no, o sea, es que no, a mí todavía se me para, todavía se me eriza la piel de pensar Sí. de lo que yo vi en ese transcurso. De hecho, me dijeron, la única forma que usted puede entrar es en bus. Y es muy triste, o sea, uno no lo entiende. Yo, en lo personal, digo, ¿cómo es posible? Cuando yo estaba pequeñito, o cuando yo estaba, no pequeñito, yo cuando antes de venirme para acá, que fue la revolución contra los Somozas, los costarricenses estábamos a favor de que él saliera porque eran 50 años de dictadura. Los sandinistas entraban y prometieron todo, pero obviamente eso no era verdad. O sea, volvieron a lo mismo, son 75 años que tiene la gente de Nicaragua de estar bajo el zapato prácticamente, bajo el contexto del imperio, ¿no? Pero en fin, uno no lo entiende. Lamentablemente uno sí ve la tristeza de la gente. Vea, lo que hablábamos anteriormente, el amor, el cariño que tiene la gente latinoamericana hacia los prójimos. Es una cosa que nos enseñan. Yo creo que eso está en el DNA de nosotros, los latinos. Yo te voy a decir, en el mes de mayo de 2018, que yo volví a regresar, que yo tenía que entrar por dos noches, tenía 2 días, 2 noches y 3 días para entrar y salir. Yo llegué como a las 9 de la mañana, ese día dormí ahí. Al día siguiente, la gente, los artesanos, me hicieron un bao. Si usted le pregunta a un nicaragüense qué es un bao, le va a explicar. Un bao es un plato muy típico de Nicaragua, es delicioso, es deliciosísimo. Y esa gente, con todo el amor del alma, hicieron un bao para que yo almorzara.
Wow. Y yo me acuerdo, yo me senté en esa cocina, perdón, Claro. es que todavía me llena de coraje de oír o de ver. O sea, yo me senté con ellos y almorzamos algo deliciosísimo. Yo salí esa noche dormí ahí y al día siguiente a primera hora salí de vuelta y dichosamente todo salió y ya. Yo llegué a Australia como a menos de una semana, yo estaba aquí ya de vuelta y después, bueno, un día recibo, en esa visita, esos 2 días que yo me senté en una hamaca en una mecedora con uno de los señores Suazo y él me decía que esta revolución iba hasta las últimas consecuencias y un hijo de él estaba involucrado contra el gobierno. Fue una historia increíble. ¿Esto fue acá o allá? No, el 2018 en Centroamérica, Nicaragua. Es Centroamérica, Nicaragua. Sí, claro, No, claro. Eso fue de fusil AK-47. Uf. Las barriadas de Nicaragua se alzaron. Yo conocí aquí una persona que logró sacar el hijo de allá y en el proceso de sacar el hijo de Nicaragua, me mostró unos videos y unas fotos de ese momento. Es horrible. Y él, tenaz, compadre. Yo lo vi con mis propios ojos. Sí, eran fusiles, o sea, le estoy hablando de combates de fusiles. Y un poco de historia. Anastasio Somoza fue un dictador que fue asesinado de un roquetazo en Argentina, creo. En Argentina lo asesinan, o en Argentina o en Paraguay o en Uruguay, pero para mí es Argentina. La memoria es ingrata, pero no traiciona. Creo que es Argentina. Y lo otro es que el frente, hay 2 países en Centroamérica. Hay una serie de países en Centroamérica, 4 para mí, súper interesantes en cuanto a revoluciones. Primero está El Salvador con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador. Está Nicaragua con los sandinistas, los contras, el escándalo de los contras, Reagan, armas y narcotráfico de Colombia involucrado en ese escándalo. Irán o Irak, es uno de los dos, ya se me olvida, es que esto no estaba preparado. El escándalo de los contras, ahí está involucrada Colombia y el narcotráfico. Pilas con eso, claro. Ronald Reagan e Irak. Sí. Está la revolución de donde parte básicamente los mechudos o los barbudos. Ahí está Fidel Castro y está el Che, que es básicamente Guatemala y México. No, México siempre ha sido una cuna de interacción. La fuerte identidad que tienen los mexicanos es una cosa bien interesante, contagiable, sí. O sea, porque sí. Es un país grande que tiene buena cultura para eso, sí, buena sí, claro. Sí, pero ha sido muy interesante esa cuestión. Para concluir esa historia, yo un día me desperté y había un video en mi WhatsApp que me había mandado esas 3 casas en las que yo estuve comiendo, les volaron fuego, las quemaron, les dejaron en cenizas. Y yo no lo podía creer cuando, y ahí estuvo obviamente los de la Comisión de Derechos Humanos y todo viendo el asunto, y bueno, pero en fin, es muy difícil combatir contra esas dictaduras cuando el pueblo no tiene ni lo básico, ¿no? Y no tenían ni armas como las tienen ellos, pero en fin. Y entonces uno ve todo eso y uno lo ve, lo referencia de... ¿Cómo hacen en Costa Rica sin el ejército entonces? O sea, que para eso está claro, es una cuestión de mentalidad, o sea, la gente se sabe que... Me parece imposible. No, pero es que entonces yo quiero escuchar esto, doctor. Es que vamos. Es que de pronto todo circula alrededor de Colombia, no, vea, hay países que no tienen ejército y necesitan es una información que necesitamos pasarla. Mire. Lo que pasa es que, Alberto, sí. Lo que pasa es que ahí son varias cosas que son muy importantes a través de las generaciones que se han dado. Sí. A nosotros nos han enseñado un partido político en Costa Rica, por ejemplo, que primero que está lo que es la democracia como tal, ¿no? Un partido es elegido cada 4 años y ese partido político
sabe que hay 3 pilares muy, muy importantes en la sociedad costarricense, que son prácticamente vivienda, educación y obviamente lo que es lo que es el empleo y todo. ¿No? La educación es primordial. ¿Por qué? Claro. Porque si usted quiere manejar su pueblo como títeres, usted no los educa. ¿Ok? Hace como antes de que entraras en esta conversación, hay un caballero que se llama, que es todo un caballero que se llama Franklin Chang. ¿Ok? Franklin Chang Díaz es obviamente de apellido, de ascendencia china, padre chino, madre costarricense. Hoy él trabajó en la NASA mucho tiempo como astronauta, fue el que... Es muy interesante porque cuando usted va a Costa Rica, vamos a lo mismo, la educación te da muchas dimensiones. O sea, en Costa Rica hoy en día, cuando yo estaba pequeño, ¿qué se hacía? El país producía productos agrícolas para tratar de exportar, ¿ok? Punto. Eso fue modificando. Ahí empezó el turismo, pero el turismo se dio desde el punto de vista de ecoturismo. Costa Rica se referencia mucho desde el punto de vista de ecoturismo. La gente va a ver qué es un bosque primario. La gente paga lo que sea por irlo a ver. Hay mucha cuestión ahí que es interesantísima, ¿no? Y la otra parte, casi que simultáneamente, que ha cambiado. Entonces, antes era agricultura, luego le pasó el turismo como la divisa número 1 del país. Hoy en día, ¿qué es lo que vende Costa Rica? Conocimiento, inteligencia. Biología. No tanto, biología tropical. Sí, pero claro, pero hoy lo que vende es inteligencia artificial. ¿Ok? Las grandes empresas. Cuando yo estaba, amigos míos de la secundaria, en esa época el gobierno, lo que pasa es que han habido visionarios, ¿verdad? Está don Pepe Figueres, que fue el que abolió el ejército y cambió todo y quitó todo. La hija de él, por ejemplo, la señora Figueres, estaba comandando actualmente en las Naciones Unidas lo que es, ella es la cabecilla de lo que es el cambio climático a nivel de Naciones Unidas. Ella vino aquí no hace mucho a dar una charla a la Universidad de New South Wales y fue impresionante, ¿no? Ella en esas juntas que tratan de traer a todos los presidentes para tomar decisiones mundialmente, ella ha tenido una influencia interesantísima. Pero vamos a lo mismo, usted no puede llegar a ese grado, digamos, de país si no comenzás desde abajo con la educación básica y seguir, ¿verdad? Y esa parte ha dado mucho, digamos, mucho estabilidad al país, porque para la gente lo importante es, las familias, es que sus hijos estudien, ¿verdad? Claro. Y esa parte van preparando. Y yo creo que eso ha ayudado mucho a que a que no hayan, obviamente sí se ha ido, digamos, como antes había más gente que era de la capa, digamos, mediana, económicamente hablando, ¿no? Y ese era el grosso, entonces había mucha estabilidad económica dentro de la familia, ¿no? Esa parte es muy interesante. Pero así es como se ha mantenido, o sea, a punta de educación de la gente y saber que no es cuestión de tirarse con armas a las calles, no. Dialoguemos, busquemos formas diplomáticas de buscar una solución para llegar a algo que es obviamente más positivo, ¿verdad? Pero ha sido todo un proceso. Oiga, Marvin, varias cosas, disculpe doctora, hay que si algo de pronto lo interrumpo, pero hay varios datos que no quiero dejar pasar, que este amigo suyo hoy, mejor dicho, lo tenemos. ¿La sacó del estadio? Yo creo que hay que de pronto dedicarle a otro programa, porque no creo que vamos a ser capaces de sacarle información a Marvin necesaria para la gente que pueda escuchar esto alrededor del planeta, o cualquiera que le esté llegando esta información en ese momento, que sepa que nosotros somos parte de esa resistencia. Oiga, Marvin, dos preguntas que tal vez usted de pronto yo quiero aclarar con usted, y lo digo pregunta no porque sea periodista, pero como estamos hablando shit aquí en este programa, entonces lo podemos hacer, ¿no?
Sí, claro. Dos preguntas y se la voy a tirar. Una con ¿qué pasa si de pronto algún día Cuba se levanta y quiere invadir a Costa Rica? Esa se la dejo ahí, espérese que téngala ahí porque es una pregunta importante porque Costa Rica no tiene ejército y eso es un miedo, se lo dejo ahí. ¿Qué pasa si un día Cuba se despierta y quiere invadir Costa Rica? Esa es una. La otra, una vez hablaba con una amiga, la esposa de un amigo coreana y yo le molestaba pues diciendo pues que como para poder entender si ella realmente había vivido lo que yo tal vez había vivido cuando era pequeño, le decía, venga, pero en su país no roban, y ella me decía, pero no roban, o sea, es que nosotros, pero espérese, o sea, ¿usted nunca la han robado? Ella me decía, no, a mí nunca me han robado. No, tal vez sí, ahora me acuerdo, ya a mí sí me roban, yo le dije, sí, ahí está. Entonces ella me explicó que cuando estaba en la escuela, cuando era niña, algo así en la escuela, alguna compañera se le quedó con un lápiz y ese era el único robo que ella conocía como tal en ese momento. Ella no entendía de pronto los términos de que de pronto no salía y le arrancaban. No, pero no le arranca, en Costa Rica ahí con los ladrones también, por ejemplo. Le meten un puñal por bueno, son el celular o la vida. Vamos Colombia, a lo mismo. ¿no? En Colombia. Sí, claro. Yo sé que es algo de educación, pero claro, eso sí, no. Mejor dicho. ¿Qué pasa si algún día de pronto Cuba bueno, si eso sucediera, sea cual sea el país, lo primero está en las Naciones Unidas bajo todos los convenios que hay que estarían defendiendo el territorio nacional de Costa Rica de forma inmediata sin pensarlo dos veces. Por los convenios que hay, Estados Unidos tiene bases militares en Panamá. En cuestión de segundos se haría ¡pum! ¿Cuba ha tratado de invadir Costa Rica o qué? No. El que sí han habido problemas, es interesante con la tecnología, con Google, con Google Maps, hicieron que ellos empezaran a hacer mapas de todo el mundo y resulta que dentro del mapeo que ellos hicieron, quedó, digamos, una parte que siempre ha sido territorio costarricense y de acuerdo al mapa se veía que era como territorio nicaragüense. Y Nicaragua inmediatamente se metió y agarró el pedazo, era un bosque y de una vez lo talaron, hicieron un desmadre con eso y entonces Costa Rica lo que hizo fue que lo metió a las Naciones Unidas para defenderse y las Naciones Unidas pronunció su resultado que ese es territorio costarricense y que lo dejaran quieto si no habían consecuencias y claro. Pues se dio y punto, eso se llama Calero, que es una parte limítrofe entre los dos países, ¿verdad? Pero es interesante, esa parte, entonces la gente, o sea, si hubiera sido tan fácil invadir a Costa Rica, ya muchos lo hubieran hecho. No, claro. Con Panamá, sí, perdón. No, es que Panamá y Costa Rica se llevan muy bien, entonces ahí nunca había ningún problema en absoluto con ellos. ¿Para qué tener ejército? Eso es un gasto de dinero ahí grandísimo. No, pero es que es una tontera para un país como Salvador, por ejemplo, o sea, esos participan en Afganistán, en todo lado, pero ¿para qué? Es que es lo que yo no entiendo, la cantidad de plata que tienen que invertir en un ejército es impresionante. Entonces, inviértelo en otra cosa, en educación. Claro, no. Tanto. Yo creo que la educación no se comería todo el budget de un ejército. Vea. Claro. Hay varias cosas y aquí quiero soportar la dulce y F palabra, fenomenal, fabulosa, formidable y fantástica palabra, que primera vez que veo que Will la pronuncia, resistencia. Entonces, un cuento, mire, mano, el ejército en Colombia es el segundo ejército más grande de Sudamérica después del brasilero. Se comen pensiones, yo no sé cuánta plata. Un tipo del ejército trabaja 20 años y ya es pensionado. Y ojo con la que le voy a tirar. Hace poco, le repito, voy a hablar muy despacio porque quiero que quede claro. Están involucrados más o menos unos 20 militares colombianos en el asesinato del presidente de Haití. Ahí se la suelto. Ahí se la suelto. No sé si usted sabía, Will. No sé si usted sabía. Eso es noticia mundial. Eso está peor que de pronto que le digan a uno que 20 ex oficiales. Eso no tiene Will mencionó, Will me hizo la otra pregunta, que cómo hacían con los ladrones. Vea, parece mentira. Como yo les comenté, yo en 1996
salí de aquí de Sydney, Australia, para ir a vivir a Boca Raton, Florida. Estuve ahí 3 años. Luego de ahí brinqué a Costa Rica y ahí estuve varios años, de vuelta a mi país de origen, ¿no? Y obviamente el país había cambiado bastante. Cuando yo salí de Costa Rica, habíamos 1.5 millones de personas. Hoy en día el país ha alcanzado ya 5 millones. Muchos de ellos, como mencionó Alberto, muchos colombianos, entraron haitianos, de todo un poco, ¿verdad? Entonces creció el país, creció bastante. Y yo le puedo decir que cuando yo estaba pequeño, o sea, uno no veía nada de así como, no, era muy tranquilo. Hoy la realidad de Costa Rica en San José es muy diferente, hay que andar con cuidado, porque si no te van a robar, o sea, así de fácil. Claro. Y eso empezó a partir de 2005, cuando hubo un asesinato, primer asesinato en toda la historia de Costa Rica, que fue planeado, fue en el 2005. ¿El primer asesinato cuándo fue esto? 2005. En el 2005. Yo estaba en Costa Rica y era un colombiano que se llamaba Parmenio Medina. No, pero don Parmenio Medina era un locutor deportivo de Costa Rica, colombiano, pero estuvo en Costa Rica años de años y era súper respetado. Súper respetado. Y a él trajeron sicarios y lo asesinaron. Y ahí empezó la ola de ese tipo de extorsiones y cosas desde el 2005 para acá. Tiene que ver con drogas, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero esa parte sí se ha empeorado y es difícil, ¿verdad? Es bastante difícil para el gobierno tratar de controlarlo, ¿verdad? Pero no hace mucho, o sea, es impresionante que tocó vivir todo esto hasta el 2005 y de ahí en adelante otra realidad, ¿verdad? Interesante, ¿no? Doctor, sí, no, vea, hay varias cosas que comentar, ¿no? La primera, ya encontré aquí en donde fue asesinado Anastasio. En Paraguay, ¿no? En Paraguay, Asunción. En Paraguay, sí, llama. Sí, en Paraguay. Yo la dudaba, o era Argentina, o era Uruguay, o era Paraguay, y bueno, menos mal. Era en Paraguay, sí. Sí, era Paraguay, andaba muy cerca, un roquetazo, él andaba en un Mercedes-Benz blanco, recuerdo mucho. Bajo el volcán, es una película que yo recomiendo mucho acerca del conflicto en Centroamérica, ¿no? Bajo el volcán, es muy interesante. Costa Rica, ¿no? Mire, yo le voy a tirar un dato. Costa Rica tiene una de las principales, quizás la más importante o una de las más importantes sedes de estudios académicos acerca de la captación de gas carbónico que se llama el CATIE. El CATIE se llama Centro Agronómico de Trabajo, Investigación y Enseñanza Turrialba, Costa Rica. Otra cosa, Costa Rica fue uno de los primeros países que empezó a vender oxígeno a nivel del mundo. El mercado de captación de carbono, Costa Rica básicamente fue o es uno de los pioneros. Hay otras, yo estuve muy seductivo, muy seducido, por irme a vivir a Costa Rica. Yo dije, fue porque este país es como muy interesante, como un sueño. No tiene ejército, compadre. O sea, cuando yo leí eso hace como creo que unos 20 años, en una revista colombiana que se llamaba Número, yo lo leí 2 veces, lo chequeé y desde ahí me empezó a interesar Costa Rica. Bueno, otra cosita, cambiando de tema, yo logré comprar en las maracas de Token Shop estas maracas tienen una historia que me la contó Marvin y quiero que que la cuente, que la socialice, porque que la comparta. Esta es una historia muy hermosa. Primero que todo, la maraca es un instrumento muy relacionado con los chamanes. Cha, el que cura; man, el hombre que cura, para la sanación y otras cosas. Y la última es que quiero que nos comparta también esto que compré yo allá. Es como una campana, de arcilla. De arcilla, sí, exacto. Sí, miren esa decoración, miren esos motivos, miren ese color ocre combinado con ese azul
Marvin, cuéntenos la historia de las maracas y la historia de esto. Sí, es interesante cuando uno va, digamos, a México, Guatemala, digamos, desde el punto de vista histórico, los mayas, los indígenas mayas, estaban, digamos, desde México, iban hasta Guatemala, inclusive algunas partes de Honduras y Salvador, ¿no? Pero entonces ellos tienen una forma interesante. En Costa Rica están los chorotegas, que era, digamos, que Costa Rica y Nicaragua como que tenían un poco ahí de sinergia en ese aspecto. Entonces, en la parte norte de Costa Rica se produce mucho arcilla, de ese tipo de cosas que la gente hace, artesanías en arcilla. Y en Nicaragua son excelentísimos con eso. Y entonces, a mí me llamó la atención cuando yo iba ya después a viendo la cuestión de las artesanías, y uno va a pueblos donde todo el pueblo está haciendo, digamos, cosas de arcilla, y ellos están ahí hacen los grabados, y es impresionante verlos trabajar con eso. Y con las maracas, a mí lo que me gustaba mucho era que en Nicaragua, por ejemplo, cuando hacen un matrimonio, es común que parte de toda la cuestión del matrimonio es que a la gente le dan un par de maracas con el nombre del novio y la novia, ¿no? Entonces ahí obviamente después de ya unos cuantos tragos de guaro y eso, y empieza la marimba a tocar y todo el mundo a bailar, y empiezan las maracas a sonar también, ¿verdad? Todo el mundo tiene su maraca para bailar o para hacer música, ¿no? Entonces esa parte es muy interesante, y vamos a lo mismo, la gente va a los campos y prácticamente cosechan las jícaras, que la jícara es esa donde hacen las maracas. La jícara la usan para muchas cosas, para hacer un sopero, para recolectar agua, todo el tema, ¿no? Y obviamente hacen las maracas, y aquí obviamente las maracas a la gente les encanta, y yo empecé a traerlas, y la gente les gusta mucho, ¿no? Pero vamos a lo mismo, son gente que si no, uno no va, mira, es que ¿cómo le dijera? El artesano, lamentablemente, por educación, por todo lo que sea, le cuesta mucho. Si uno no va donde ellos no tratan de vender su producto de otra forma. Entonces, esa es la ventaja que yo he tenido. Yo cuando voy, yo me dedico tiempo a ir a las aldeas y hablar con gente, y eso es lindísimo. O sea, la gente es tan amable y tan cariñosa, y uno empieza a hablar un poco de todo un poco, y ellos siempre aprecian mucho la ayuda que uno les pueda dar, obviamente comprándoles, y aquí es un mercado que sí, y aquí a mí lo que me encanta es poder vender, por ejemplo, poder vender digamos, aquí que estamos tan cerca de los chinos, ¿no? Que los chinos todo lo hacen 2x1, ¿no? Que todo es 2x1, ¿no? Y todo es más barato, y bueno, en fin, pero también a la misma vez sabemos que no es la calidad que es. Este sombrero, por ejemplo, hecho en Guatemala, bueno, yo lo puedo arrugar, y el sombrero sigue igual, ¿no? Ahí está. Entonces, claro, esas son cosas que uno dice, puchica, ¿para qué comprar una cosa que tenés que botarlo en 6 meses, ¿no? Digamos, es consumismo puro, es un desperdicio, y en cambio ese tipo de cosas, el que lo compra sabe que lo va a tener por mucho tiempo, ¿verdad? Y al mismo tiempo uno sabe lo que es hacer eso, porque es un trabajo enorme, ir a recolectar la palma, hacer todo ¿cómo se llama? Ya voy. Tienen que hacer las trenzas, y así por lo consiguiente para poder hacer el sombrero. O sea, es un proceso enorme, ¿verdad? No es tan fácil. Y esa parte es muy bonita. Los vendes ahí en tu tienda. ¿Qué más vendes en tu tienda, Marvin? Las hamacas que hay ahí están. Los chinchorros, ¿no? Le dicen en Colombia, ¿no? Aquí le decimos hamacas también, ¿no? Sí, sí. Pero Sí, venga, sí. ahí quiero meter la cucharada porque son las dos. Hay un estudioso, perdón, de la lengua, un semiólogo, se llamó Federico Nietzsche,
que a propósito Will sabe de la teoría del superhombre, ¿no? Alguna vez estuvimos hablando de Nietzsche, y Nietzsche hablaba de que la lengua o el lenguaje universal ha viajado desde su cuna, y la palabra hamaca es un ejemplo de eso. Se considera en muchas culturas la palabra hamaca significa lo mismo. En culturas de diverso origen lingüístico, desde las asiáticas hasta, por ejemplo, el hamahok y un resto de cosas. Y chinchorro, cada vez que tú utilizas la palabra che o la letra che como chocolate, como chichón, como chapulín y otras cosas, eso es vocablos centroamericanos. No sé si son mayas o aztecas, pero es uno de los aztecas. dos. Maya. Bueno, Aztecas. los dos, maya y azteca, sí. Maya y azteca, sí, claro, es todo eso. Sí, claro. Hombre, claro. Marvin, a nuestro amigo aquí en común, a él le encanta mucho el reggae. Costa Rica tiene, sí, el tipo, permítame, yo pues me voy aquí el champú. Esta figura la conseguí en Berlín. Entré a una tienda buscando discos y había un disco cubano. Yo soy amante, yo colecciono vinilos, acetatos, y me encontré estas figuritas. Espere, yo le muestro ya para que usted nos hable del reggae de Costa Rica. Mire, por ejemplo, esta figura, y esta figura son 4. Entonces voy a tratar de mostrarla. Mire, lindísima, ¿no? Sí, mire el señor ahí de la tumbadora. Claro, esto es Jamaica. Claro. Cuéntenos un poquito de la música costarricense, hermano. Wow, sí. Bueno, digamos es que hay varias, todas esas influencias, ¿no? Digamos, de ahí vienen los españoles, obviamente. La que es muy típica, hablando del reggae, es originalmente la gente que vino a Costa Rica vía Jamaica, en esa época como esclavos, que vamos a otra situación interesante. En Costa Rica había que partir prácticamente una jungla, un bosque impresionante para poder hacer una vía de tren de San José al Atlántico. Y había tratado al hombre, digamos, blanco, llámese mestizo como nosotros, ¿no? El chino no lo soportaron, y entonces trajeron a los negros de Jamaica. Ellos llegaron al Caribe y ahí les dieron esa parte del Caribe. Hasta hoy día me parece a mí que es fascinante. A mí me encanta esa parte del país por la influencia digamos, de la cultura negra, ¿no? Que existe hasta hoy. En esa época inclusive, digámoslo, una cosa lindísima en el Caribe que no pasa en el Pacífico es que tienen una política de desarrollo urbanístico. No permite hacer edificios altos, nada. Tiene que ser todo construido con el contexto de la jungla alrededor de ellos. Entonces vos vas al Caribe y es una tranquilidad impresionantísima. O sea, es algo que realmente llena, porque es muy bonito. Y ahí obviamente viene mucho de esa música de reggae, calipso, que es muy costarricense, que es mucho de esa área. En Honduras tienen otro tipo, pero digamos, pero todos son más o menos de música de la gente que vino como esclavos a Centroamérica y muchas partes, ¿no? Pero esa parte es muy bonita. El Atlántico se diferencia mucho con eso. Obviamente, en otros lados, en el norte del país, está más la música con marimba, que era lo que usaban mucho digamos, en la parte indígena de los chorotegas y eso, y que todavía lo usan mucho, la marimba, ¿verdad? Como un instrumento muy lindo de escuchar. Y obviamente, pues ya en el caso mío, yo soy salsero 100%. Me encanta bailar. Sí. Yo recuerdo otro punto de encuentro con Marvin, fue la salsa. Sí. Sí, nosotros hemos escuchado algunos temas de música cubana y música de tambor, música. Sí, yo recuerdo eso. El calipso, hombre, una pregunta, ese bajo que se usa en el calipso, ese bajo que es construido con esos toneles donde se transportaba, ¿cómo es que se llama? Es de una cuerda, yo no sé, tiene una caja de resonancia, y ahí ellos empiezan a
a tocar su música. Es lindísimo verlo en vivo, ¿no? Cuando uno lleva ahí, es impresionante. Es muy lindo esa música, la verdad. Pero pero es una influencia porque ellos cantan, digamos, un poco en inglés, un criol, realmente. Es un criol que hablan, que inclusive hasta ellos mismos, entre ellos lo entienden, ¿no? Es como un inglés modificado un poco, ¿no? Pero obviamente desde hace muchos años atrás. Y todavía se habla. Usted va a Limón, al lado caribeño, y todavía hablan esa lengua, ¿verdad? Todavía existe. Y es interesante hasta esa época. Claro. Pues sí. Pero qué lindo, ¿no? Hay que tomarse el Caribe, si es el Caribe, obvio hay que tomárselo con calma, ¿no? Porque si uno va con prisa en el Caribe, mejor dicho, se pierde. No. ¿Por qué? Es que, porque, por ejemplo, yo, pues ahí puedo meter la cucharada para muchos musicólogos, etnomusicólogos, etnohistoriadores y etnólogos y folcloristas también, entre ellos muchos cubanos, entre ellos colombianos como César Pagano. El Caribe empieza en New Orleans, por allá en el norte, y termina en Quito. Imagínense, termina en Quito, claro. O sea, y el Caribe es la cuna de dos grandes músicas, una de ellas, la cual usted habló ahora. El Caribe es la cuna del reggae, una música con alto contenido judío, de Sion. Acuérdese que nuestro amigo en común, Will, habla de que el primer tour de Bob Marley se llamó Babilonia by Bass. Y la música cubana. La música cubana es una cosa muy, que no hay que tomársela a la ligera, porque si usted lo toma a la ligera, la clave lo va a tumbar. La pa. Entonces, entonces ese es el Caribe. La cultura garífona de Guatemala, ¿no? Esa cultura... No, de Honduras. La garífona es hondureña. Perdón. Catracha. Sí, la garífona. Sí, claro. Muy interesante. Como le decía Alberto, con el Marvin hay que de pronto comprometernos a traerlo otra vez por aquí, tal vez de pronto que de pronto se deje invitar otra vez, porque yo creo que nos vamos a quedar halfway. No, perfecto. Sí. La próxima vez hablamos un poco de fútbol también. Sí. Claro, no, sino porque este programa, mejor dicho, con Marvin se nos puede ir toda la noche aquí y tal vez se nos hace largo. No sé si se les hace largo, pero sí seguro vamos a traer a Marvin por acá con sus artesanías de Costa Rica y todo. Muchas gracias, Marvin, por habernos acompañado. Un placer. Qué bueno haber tenido un personaje como el Marvin por aquí con su cultura de no agresión entre ejércitos y todas esas cosas. Mire, vea, eso está buenísimo. La armonía. I'm a love and not a fighter, decía Michael Jackson, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Muchas gracias. No, más bien les agradezco. Pueden localizar la gente que quiera de pronto consumir sus artesanías también y todo eso. Échenos ahí Claro, nosotros estamos ubicados en Annandale, que está cerca de la ciudad, obviamente, de Sydney. Estamos en la 211 Johnston Street en Annandale. Cualquier cosa, también pueden entrar al sitio web de www.thetucanshop.com. Y ahí también pueden ver, mira, ahí está mi logo, ¿ves? Yo andaba con mi tacita también, con la taza de Tucan Shop y mi nombre, Marvin, ¿ves? Perfecto. Más bien, muchas gracias por todo, pues la verdad es que la pasé bien, se fue el tiempo volando, ¿verdad? Como siempre sucede. Fue muy rápido. Pero ni modo, así es. Llevamos una hora aquí hablando y no lo sentimos. No. En la próxima. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias.